The rest of us, we're going to open up our Bibles to Matthew chapter 4. El resto de nosotros vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 4. Matthew chapter 4. So go ahead and open your Bibles Así que there. vayan abriendo sus Biblias. And Alex, I do have the verses on the screens if we can put them up. We don't have to put them up right now, but just so you know. Matthew chapter 4. Now, we've been in a series. Oh, I'm sorry. It's just that we're just going to go through Hemos estado yendo por una serie We've been going through a series. We've titled it, What Would Jesus Say? y se ha titulado ¿Qué diría Jesús? And what we're doing is that we're going through the Gospels. Y lo que estamos haciendo es que estamos yendo a través de los evangelios And we're stopping at every time that Jesus y speaks estamos deteniéndonos cada vez que Jesús habla. to see what he's talking about. A ver, ¿de qué está hablando él? What is Jesus teaching us? ¿Qué está enseñándonos Jesús? Now, as Christians, Como cristianos, we believe in the entire counsel of the Scripture. creemos en el consejo completo de la Biblia, The Old Testament, the New del Testament. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. But there is something to be said about what Jesus himself said. Pero hay algo que decir sobre lo que Jesús mismo dijo. And as we've been going through the life of Jesus, Y mientras vamos a través de la vida de Jesús, we talked about Jesus' baptism, hablamos del bautismo de Jesús, right? And we talked about Jesus' temptation. hablamos de la tentación de Jesús, But today we're going to talk about Jesus' first sermon. pero hoy vamos a hablar del primer sermón de Jesús. Rather, I should talk about the topic of his sermons. Más bien debería hablar del tema de su sermón. Now, if you are a student of God's Word, Ahora, si eres un estudiante de la palabra de Dios, you would probably say Jesus' first sermon quizás dirías el primer sermón de Jesús was the Sermon on the Mount. fue el sermón del monte. And you wouldn't completely be wrong. Y no estarías completamente equivocado. But Jesus, the Bible says, was preaching a certain type of message. Pero Jesús, la Biblia nos demuestra que estaba predicando cierto tipo de mensajes. Everywhere he went, he was preaching a certain type of message. Donde quiera que él iba, él predicaba un tipo de mensaje. And we're going to talk about this message Y today. vamos a hablar de este mensaje hoy. Because here's the thing. Porque aquí está la cosa. This is not the message that we often hear. Este no es el mensaje que nosotros usualmente escuchamos. But this is the most important message we can listen to. Pero es el mensaje más importante que deberíamos escuchar. I grew up in church. Yo crecí en la iglesia. And when you grow up in church, Y cuando tú creces en la and iglesia, I think this happens even when you don't grow up in church. y yo creo que esto sucede aún cuando no creces en la iglesia. But when you grow up in church, you're kind of just put into the church. Pero cuando tú creces en la iglesia es como que tú te ponen en la iglesia. It's almost like they throw you into a swimming pool. Es como que te lanzan a una piscina. Sink or swim, figure it out. O te ahogas o nada. Tienes Right? que aprender tú. They just preach a bunch of different sermons to you, Te predican un montón de diferentes mensajes and they leave it up to you to connect all the y dots. te lo dejan a ti que tú puedas conectar cada punto. But many of us don't start from the beginning. Pero muchos de nosotros no comenzamos del principio. What's the center of it all? ¿Cuál es el centro de todo? What's the main point of everything we're hearing? ¿Cuál es el punto principal de lo que estamos escuchando? Jesus tells us the main point of everything we're hearing. Jesús nos dice el punto principal de lo que estamos escuchando. The Bible tells us La Biblia nos dice the message that he was talking about. el mensaje del que él estaba hablando. And we're going to begin reading at verses 12 on to 17. Y vamos a comenzar a leer los versículos del 12 al 17 de Mateo capítulo 4. Matthew 4, Mateo 4, 12 to 17. del 12 al 17. When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, volvió a Galilea. Now, if you haven't been with us, you don't even know who John is. Ahora, si no has estado con nosotros, no sabes quién es Juan. So let me tell you who John is. Así que déjame decirte quién es Juan. This is John the Este Baptist. es Juan el Bautista. He came preaching Él vino predicando before Jesus, antes de Jesús. and he was preparing the way from Jesus. Y él estaba preparando el camino para Jesús. If anything, he would be like the opening act of a concert. Es más, él sería como ese acto que abre en un concierto. That's right. He was the opening act. He came preaching, preparing the way for Jesus. Él vino predicando, preparando el camino para Jesús. But verse 12 tells us that he had been put in prison. Pero el versículo 12 nos dice que Juan había sido encarcelado. All right. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. Salió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum junto al lago en la región de Zabulón y Neftalí, To fulfill what was said through the prophet Isaiah. para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles.
The people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. It's basically talking about Jesus. Básicamente está hablando de Jesús. How many of you know that Jesus is the light of the world? ¿Cuántos saben que Jesús es la luz del mundo? In the midst of darkness, En el medio de la oscuridad, a light has dawned. una luz ha levantado. This is all talking about Jesus. Está hablando de Jesús. From that time on, Jesus began to preach. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. This is what he was preaching. Y esto es lo que él estaba predicando. Let's read this together. Vamos a leerlo juntos. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. From that time on, Jesus began to preach. Desde este momento comenzó Jesús a predicar. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. What was Jesus' first message? ¿Cuál fue el primer mensaje de What Jesús? was he preaching about? ¿De qué estaba predicando él? What was he constantly saying? ¿Qué estaba él diciendo constantemente? The word is repent. La palabra es arrepentíos. Repent. Arrepentíos. Repent. Arrepentíos. This is interesting to me Y esto es interesante para mí, because the reality is porque la realidad es that we don't preach about repentance today. que no predicamos sobre el arrepentimiento. hoy They're en not día. the most popular sermons. No son los mensajes más populares. I went on the internet Fui en el internet and I found an article y encontré un artículo by by churchleader.com. de churchleader.com And I found the article, it was written back in 2022. y este fue un artículo escrito en el 2022 And they highlighted the top 10 sermons viewed on YouTube. y habían como que estaban listando los 10 mensajes más populares en YouTube. These sermons had millions of hits. Estos sermones tenían millones de vistas. And I know what you're thinking. Y yo sé lo que tú estás pensando. I'm sure Pastor Rob made it to the top 10. Yo estoy seguro que Pastor Rob estaba en los primeros 10. I was as surprised as you would be. Y yo estaba tan sorprendido como I did tú. not make it to the top 10. No estaba en los primeros 10. But what captured my attention Pero lo que capturó mi atención about these messages de estos mensajes is that none of them es que ninguno de ellos were about repentance. se trataban del arrepentimiento. None of them. Ninguno de ellos. In fact, I'm going to just give you the top 4 or 5. The top 4. Es más, te voy a dar los primeros 4. Sorry, the top 5. Los primeros 5. The first one, El primero, I won't give you the preachers no les voy a decir los because right predicadores. away you'll start, saying that preacher's a bad preacher. Porque comenzarán a decir ese es mal predicador. But I want you to know that the preacher wasn't the one who saw it millions of times. Pero yo quiero que tú sepas que no fue el predicador que lo vio millones de veces. If we're going to point the finger at them, Si vamos a señalarlos a ellos, we also have to point the finger at us. tenemos que señalarnos a nosotros. Right? Because we were the ones who were consuming it. Porque nosotros éramos los que estábamos We consumiendo. were the ones with the itching ears. Nosotros éramos los que teníamos comezón en los oídos. The first one is delayed gratification. El delayed Delayed. el primero era gratificación retrasada. Woo, good one. Delayed gratification. Gratificación retrasada. And the preacher was basically preaching about waiting patiently for your blessing. Y el predicador estaba básicamente hablando sobre esperar pacientemente por tu bendición. Is that a bad message? ¿Es un mal mensaje? Not necessarily. No necesariamente. I didn't watch it. No lo miré. But I can tell you, waiting patiently for your blessing is not necessarily the worst message in the world. Pero yo les puedo decir que esperar pacientemente por tu bendición no es un mal mensaje. The second one is timing is everything. El segundo era el tiempo lo es todo. By the way, these got about 3 million hits each. Cada uno de estos tuvieron como 3 millones de vistas. And in this message, Y en este mensaje, the preacher is saying, wait for your harvest. el predicador está hablando de espera por tu cosecha. Wait for your harvest. The first one is wait for your blessing. El primero es espera por tu bendición. The second one is wait for your El harvest. segundo es espera por tu cosecha. In your mind, I want you to just simply put an underline. Yo quiero que tú subrayes The word your. la palabra tú. Your blessing. Tu bendición, Your harvest. tu cosecha. Why were we listening to these messages? ¿Por qué estamos escuchando estos Because mensajes? it was talking about us. Porque estaban hablando de nosotros. Because it was about my harvest. Porque se
se trataba de mi cosecha, my blessing. mi bendición. The third one, it had 2.2 million views. El tercero tenía 2.2 millones de vistas. And it's called When God is Up to Something. Y se llama Cuando Dios está a punto de hacer algo. And the preacher was talking about God preparing a place for you. Y el predicador estaba hablando de Dios preparando un lugar para ti. Let's underline that word again, you. Y vamos a subrayar esa palabra, para You, ti, your. para ti. The fourth one is the decision that can save your life. El cuarto es la decisión que puede salvar tu vida. And this is about trusting God in your challenges. Y eso se trataba de confiar en Dios en tus retos. You can go down the list Y puedes seguir en la lista, in this article en este artículo, and you realize y te das cuenta that little has to do with repentance. que se trata muy poquito del arrepentimiento. And again, it would be easy for us Y sería muy fácil para to nosotros say, look at those preachers. decir, mira esos predicadores, Those preachers with the big names, esos predicadores con grandes nombres, making the big bucks. ganando mucho dinero. Shame on them. Qué vergüenza. They're not talking about repentance. No están hablando del arrepentimiento. But I need to remind you, Pero tengo que recordarles it's not just their fault. que no es solamente su culpa. There are plenty of people Hay mucha gente that are searching the internet que están buscando en el for a internet sermon por un mensaje that speaks to me, que me hable a mí, that is about me. que se trate sobre mí. Even right now, Aún ahora mismo, you're probably hoping, tú estás quizás esperando. oh, I hope this message Yo espero que este mensaje is about me, se trate de mí, but in a good way. pero en una forma buena. Talk to me about how God wants to bless me. Oh, háblame cómo Dios me quiere Talk bendecir. to me about my harvest. Háblame de mi cosecha. But if you notice, Jesus' first message Pero si te das cuenta del primer mensaje de wasn't Jesús, about you, no se trataba de ti, wasn't about your harvest. no se trataba de tu It cosecha, wasn't about your blessing. no se trataba de tu bendición. Jesus' first message El mensaje primero de Jesús was repent, era arrepentíos for the kingdom of heaven is porque at el hand. reino de los cielos se ha acercado. This is the most important message. Y es el mensaje más importante. You should realize that on the day of Pentecost, Debes darte cuenta que en el día de Pentecostés, what did Peter preach? ¿de qué predicó Pedro? What did he preach? ¿De qué predicó? Come on, Bible scholars, help me Vamos, out. estudiosos de la Biblia, Repent. arrepentíos, Repent. arrepentíos. I know it's not a popular message. Yo sé que no es un mensaje muy I know popular. it's not the message that we want to hear. No es el mensaje que queremos But escuchar, it's yo lo the sé. message that Jesus came to preach. Pero es el mensaje que And Jesucristo vino a it's the predicar. most important message that we can listen to. Y es el mensaje más importante que nosotros podemos escuchar. This is the core of it all. Este es el centro de todo. This is what it's all about. De esto es que se trata It's todo. about repentance. Se trata del arrepentimiento. But why? ¿Pero por qué? Because the kingdom of heaven is at hand. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Because the kingdom of heaven, Porque el reino de los cielos, not the kingdom of Robert, no el reino de not the Robert, kingdom of Damelis, no es el reino de not the Damelis, kingdom of any of you, no es el reino de ninguno de but the ustedes, kingdom of God pero el reino de Dios is at hand. se ha acercado. Now, I want to say something specifically to my English speakers. Le quiero hablar algo a los que hablan inglés específicamente. So, if you're Spanish, you may not understand this quite the same. Quizás si usted solamente habla español, quizás no lo entienda. But in English, Pero en inglés we don't typically say, no decimos usualmente, this is the watch of Robert. este es el reloj de Roberto. Or we don't typically say, that's the car of Robert. O no decimos es el auto de Roberto. Or that's the house of Robert. O es la casa de Roberto. I think that when we say kingdom of God, Cuando decimos el reino de Dios, we do a disservice en inglés le quitamos un poquito de, to ourselves. nos hacemos un mal servicio a nosotros Because mismos. we remove the kingdom Porque removemos el a reino little bit from God. un poquito de Dios. This is what I mean. Y de eso me refiero. I think it's better to say Yo creo que es mejor decir, God's kingdom. en inglés se dice, El reino de El Dios. reino En de inglés no va a Dios, ser pero igual, es- en español no va a ser igual. la gramática es diferente. Yeah, the grammar is a little different in English than in Spanish, but in English we need to say God's kingdom. En inglés tenemos que hacer el énfasis que el reino es de Dios. See, I think that we need to have that mindset. Tenemos que tener esta mentalidad. Who possesses this kingdom? ¿Quién posee este reino? God possesses this kingdom. Dios posee el reino. This kingdom belongs to God, Este reino le pertenece a Dios. which tells us what? ¿Qué es lo que esto nos dice? What does that tell us? ¿Qué nos dice esto? If this is God's kingdom, Que si este es el reino de Dios, if this is God's si kingdom, este es el reino de Dios, then who is the king? entonces ¿quién es el rey? Come on, somebody tell me Alguien who's que the me king. diga, ¿quién es el rey?
God is the king. Dios es el rey. God is the supreme king of his kingdom. Dios es el rey supremo de su reino. We need to understand this. Tenemos que entender esto. When somebody says the kingdom of God, Cuando alguien dice el reino de Dios, in your English brain, en tu mentalidad que habla inglés, put the emphasis on God pon el énfasis en Dios, as being the king. que Él es el rey. This is not about me. Esto no se trata de mí, This is about God. esto se trata de Dios. I had a pastor, Tenía un pastor, a friend that told me once, un amigo pastor que me dijo una vez, notice how our worship songs mira como nuestras canciones de adoración tend to be about us. tienden a ser más sobre nosotros. And there were a lot of worship songs at that time Y había muchas canciones de adoración en ese tiempo that tended to be about us. que tendían a ser más sobre It's nosotros. not that we're not important in God's kingdom. Y no es que no somos importantes en el reino We de are Dios. important in God's kingdom. Somos importantes en el reino But de there's Dios. only room for one king in God's kingdom. Pero solo hay espacio para un rey en el reino de Dios. And he told me the songs that we sing in worship Y él me decía, las canciones que cantamos en la adoración are all about me. se tratan todo sobre mí. And since that day, Y desde ese día, I started taking note of the songs we were singing. yo comencé a tomar nota de las canciones que And I started cantamos. paying attention. Y comencé a prestar atención. And I started Y realizing me comencé a dar cuenta that things would be different que las cosas serían diferentes when our songs were about God cuando nuestras canciones se tratan sobre Dios rather than us. en vez de ser sobre nosotros. I noticed that. Y me di cuenta, I noticed that. For example, por ejemplo, some of the great worship songs, algunas de las canciones más grandes de la adoración, one of the greatest worship songs of una all de las más time, grandes de todo el tiempo, is Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. I need her to sing it in. mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. When we sing about the greatness of God, there's a shift in the atmosphere. Cuando cantamos de la grandeza de Dios hay un cambio en la I don't atmósfera. know if you noticed that. Yo no sé si se dan cuenta de esto. Yeah, I think our brother Chris Tomlin Yo creo que nuestro hermano Chris Tomlin knew something about this. sabía algo de esto. How great is our God. Sing with me. How Cuán great grande es- is our God. You see the difference? ¿Usted ve la diferencia? Cuán grande es mi Dios. Cantaré cuán grande. Because the shift has changed. Porque esto ha cambiado. We're singing about how great He is. Estamos cantando de cuán Not grande about Él how es. great we are, No de cuán grande but nosotros about His somos, greatness. pero de su grandeza. If you're married, Si tú estás casado happily married, y estás felizmente casado, you know this. tú sabes esto, That in marriage, que en el matrimonio you don't make it about yourself. tú no haces el enfoque tú mismo. If you want to be happily Si tú married, quieres estar felizmente the focus casado, is who? ¿quién es tu enfoque? Your spouse. Tu cónyuge. If you're a young person, Si eres un you joven, need to hear me tienes que escucharme, because you don't have to get married. porque tú no te tienes que If you want casar. it to be all about you, Si tú quieres solamente el Then- enfoque ser tú, you don't have to get married. no te cases. But for those of us that are married, Pero para nosotros que and estamos for those of us casados that want to get y married, aquellos que se quieren casar, you need to know tienes que saber it becomes about your spouse. que el enfoque se convierte en sobre tu cónyuge. And if you have a good Y si spouse, tienes un buen cónyuge, then your spouse entonces el enfoque de tu cónyuge makes it about you. eres tú. It's similar to our relationship with God. Y es similar a nuestra relación con Dios. It's not that we're not important. No es que no somos importantes, It's that for es us, que para nosotros our focus needs to be Him. nuestro enfoque tiene que ser Él. But you know what's His focus? Pero tú sabes cuál es su enfoque. His focus is us. Su enfoque somos But nosotros. this is why He says, Y es por esto que Él dice, seek the kingdom of God buscad el reino de Dios and all His y righteousness su first. justicia primeramente. And then things can be added Y to you. entonces después las cosas serán añadidas. It's all about Him. Todo se trata de Él. It's about His kingdom. Se trata de su reino. He is the king. Él es el rey. I knew I wasn't going to get too many amens, Yo sabía que no me iban a dar muchos amenes, but I'm okay with that. pero está bien. It's God's kingdom. Es el reino de Dios. And Jesus said, Y Jesús dijo, repent. arrepentíos. Why do I need to repent? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Because the kingdom of heaven is at hand. Porque el reino de los cielos se ha acercado. The first thing you need Lo primero que necesitas to enter the kingdom para entrar al reino is repentance. es arrepentimiento.
If you're taking down notes, this is number 1. Si estás tomando notas, este es el punto número 1. You need repentance. Necesitas You arrepentimiento. need to get to a place Necesitas llegar a un punto where you acknowledge your sin donde tú reconozcas tu pecado and you realize that I'm at fault. y tú reconoces que es tu culpa. Realize that I'm the one that walked away from God. Que tú reconozcas que fuiste tú el que fui yo el That que God me alejé never de Dios. walked away from me. Que Dios nunca se alejó de mí. But it was me. Fui yo. It was my sin. Fue mi pecado. We need to acknowledge our sin. Tenemos que reconocer nuestro And pecado. then we need to make a decision Y tenemos que después entonces hacer una decisión to turn from our sin, de voltearnos y alejarnos de nuestro to get pecado. away from our sin. De alejarnos de nuestro pecado. I'm going to get so far away from sin. Yo quiero alejarme tanto del pecado. I need you to know this. Yo quiero que tú entiendas esto. It's not about perfection, No se trata de perfección. but it's about a turning. Se trata de voltearse. That when you sin Que cuando tú pecas by accident or Por- accidentally, por accidente, when you sin, cuando pecaste, you're still trying to turn. tú aún así estás tratando de voltearte. You don't make a mistake No cometes un error and say, I made the y mistake, dices, cometí un error, so let me go back in the position of sin así que déjame regresar a la posición del and let pecado me live in y déjame sinfulness. entonces vivir en pecado. No, it's, oops, I No, fell, oh, me caí, but I get back up again. pero me levanto nuevamente. And I'm in a path Y entonces estoy en un camino towards repentance. hacia el arrepentimiento. I'm not perfect. No soy I perfecto, make mistakes. cometo errores, I make mistakes. cometo errores, Mistakes. errores. Not that I'm living in it and calling it a mistake, No que estoy viviendo en pecado y lo llamo un error, but the direction of my life pero la dirección de mi vida is towards God. es hacia Dios. I'm living in a way that honors and pleases God. Estoy viviendo de una forma que honra y agrada a Dios. I'm repenting. Me estoy arrepintiendo. I'm turning around. Estoy dando la vuelta. And Jesus said, repent. Y Jesús dijo, arrepentíos. Turn around. Volteen. Why? ¿Por qué? Because the kingdom of heaven is at hand. Porque el reino de los cielos se ha acercado. I can get into deep theology here, Y podría entrar en teología profunda, but I want to keep it simple. pero quiero dejarlo sencillo. The kingdom of God is here now, El reino de los cielos está aquí ya. but it's not yet. Está aquí, pero no está. When Jesus came, Cuando Jesús vino, the kingdom was here now, el reino de los cielos estaba aquí, but not yet. pero no aún. What do I mean? ¿A qué me refiero? There's still pain in this earth. Aún hay dolor en esta tierra. There's still sorrow. Aún hay sufrimiento. But we believe that there will be one day Pero creemos que un día where we will live donde viviremos with God forever. con Dios para And there will siempre be no more sorrow. y ya no habrá There will sufrimiento, be no more pain. ya no habrá There will dolor, be no more tears. ya no habrá más llanto. So right now, Así que ahora mismo we're only getting a hint estamos teniendo como una idea of everything that the kingdom could be. de todo lo que el reino puede ser, But we're living in the last days. pero estamos viviendo en los últimos We get días. to enjoy a little bit of the kingdom now. Estamos pudiendo disfrutar un poquito del reino But ahora, one day we're going to enjoy it in all its fullness. pero algún día lo vamos a disfrutar en su completa, en su Living plenitud, under God's rule. viviendo bajo el reino de Dios. Let me tell you, there's complete peace. Hay paz completa. When God is king, there's peace. Cuando Dios es rey, hay paz. Let me tell you, when God is king over your home, Cuando Dios es rey sobre tu hogar, there is peace in your home. hay paz en tu hogar. When God is king over your marriage, there is peace in your marriage. Cuando Dios es rey en tu matrimonio, hay paz en tu matrimonio. There is peace Hay paz that surpasses our understanding. que va más allá de nuestro entendimiento. The first thing we need is repentance. Así que lo primero que necesitamos es el arrepentimiento. The second thing we need Lo segundo que necesitamos is a refocus. es volver a enfocarnos. We need to refocus. A volver a enfocarnos. When you're taking pictures in a camera, Cuando estás tomando fotos en una cámara, you know that there's an object that you would focus on. tú sabes que hay un objeto en el que te estás enfocando. And the things in the background may be blurry, Y las cosas en el trasfondo es posible que se vean un poquito borrosas. but your thought is to focus in on one thing. Pero tu pensamiento es enfocarte en una cosa. We need to focus in. Tenemos que enfocarnos. We need to focus on the fact that God is king, Tenemos que enfocarnos en el hecho que Dios es el rey. on his kingdom. En su reino. Matthew chapter 6, Mateo capítulo 6. Jesus teaches us Jesús nos enseña how to pray. cómo orar. And I want you to see something. Y yo quiero que tú veas algo. He says, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Your will be done. Que hágase tu voluntad. Jesus said, when you pray,
Cuando Jesús dijo, cuando tú ores, the very first thing you ought to pray for lo primero que tú vas a orar is God's kingdom es el reino de Dios and God's will y su voluntad to be done que se hagan on earth aquí en la tierra as it is in heaven. como se hace en el cielo. How is God's kingdom in heaven? ¿Cómo es el reino de Dios en el cielo? It's His perfect will. Es su perfecta voluntad. It's exactly the way God wants it to Es be. exactamente como Dios quiere que sea. God says, He says, when you pray, Él dice, cuando tú ores, pray that God's will be done. ora que en la voluntad de Dios sea hecha, Will be done exactly on earth que se haga exactamente en la tierra as it is in heaven. como se hace en el cielo. What did Jesus say ¿Qué estaba diciendo Jesús? when He was in the Garden of Gethsemane? Cuando él estaba en el jardín en Getsemaní, What did He say? ¿qué dijo él? He said, Lord, Él dijo, Señor, if it's your will, si es tu voluntad, pass of me this cup, pasa de mí esta but copa. not my will. Pero no sea mi voluntad, Let your will be done sino in my tu life. voluntad que sea hecha en mi vida. Let me tell you a little secret. Déjame decirte un I don't secreto. want to get ahead of myself in this Y message. no me quiero acelerar aquí en el mensaje. But when you live under God's will, Pero cuando tú vives bajo la voluntad de Dios, you get to live under His protection. tú puedes vivir entonces bajo su And protección. you get to live under His blessing. Y puedes vivir bajo su bendición. Outside of His will, Fuera de su voluntad, God can't bless you. Dios no te puede bendecir. God won't protect Dios you. no te va a proteger. It's only under His will Es solo bajo su that voluntad God will protect que you. Dios te protege, That God can bless que you. Dios te puede It's bendecir. under His will. Es bajo su voluntad. When you make Him king of your life, Cuando tú lo haces rey de tu vida, when He's the king. cuando Él es el rey. No longer I who live, Ya no vivo yo, but Christ lives in me. más Cristo vive en mí. Do you see the difference? ¿Usted ve la diferencia? When you start living that way, Cuando tú comienzas a vivir de esa forma, when you've repented, cuando te has arrepentido, when you're refocusing, cuando te estás volviendo a enfocar, you have God where He belongs. tienes a Dios donde Él se merece estar. He belongs on His throne, Él merece estar en su trono. not us on His throne. No nosotros en su But he trono, on his throne. pero Él en su trono. Some of us right now Algunos de nosotros ahora need to mismo repent in this moment tenemos que arrepentirnos en este and momento say, Father, forgive y me, decir, Padre, perdóname, because I've been sitting on the throne of my life. porque yo he estado sentado en el trono de But mi Lord, I'm vida. getting off right now. Pero Señor, yo me bajo ahora. And Lord, you be the king of my Señor, y life. tú sé el rey I'm de mi going to do vida. things your way. Yo voy a hacer las cosas a tu manera, It's not my way, no a mi manera, but your will be done in my life. pero que sea tu voluntad hecha en mi vida. We need to refocus. Tenemos que reenfocarnos. We need to put our eyes on Him. Tenemos que poner nuestros We ojos need en to Él. keep our eyes on Him. Tenemos que mantener nuestros ojos en Él. The last thing Y la última cosa, is that you need a reorientation. tienes que volver a orientarte. You need a reorientation. Tienes que volver a orientarte. I want to go to verses 18 and on. Quiero ir a los versículos 18 en adelante. It says, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter, and his other brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Dice el versículo 18, mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. I want you to just watch Jesus' words to them. Yo quiero que ustedes miren las palabras de Jesús. 3 simple words. Eran en inglés 3, en español 2. Look at that. It's actually 2 words in Spanish. So En español son solo 2, en inglés 3. he says, come follow me. Vengan, síganme. Come follow me. Vengan, síganme. Jesus said, Jesús les dijo, and I will send you out to fish for people. y los haré pescadores de hombres. At once they left their nets and followed him. Al instante dejaron las redes y los siguieron. How many words does it take Jesus ¿Cuántas palabras le tomó a Jesús to get you to do something? para que tú pudieras hacer algo? How many times does God have to call you ¿Cuántas veces Dios tiene que llamarte for you to drop everything para que tú sueltes todo and do what he's called you to do? y hagas lo que Él te llamó Oh, a I know hacer? you don't want to talk to me right now. Yo sé que tú no me quieres hablar a I mí. know you're mad at me right now. Yo sé que te enojaste You're conmigo. like, Pastor Rob, I came on 4th of July weekend. Tú dices, Pastor Rob, yo vine en el fin de semana del I 4 could de have stayed julio. away. Yo me podía haber quedado fuera. No. God knew you were coming. Dios sabía que tú venías. And you the one that God wanted to talk to. Y era a ti que Dios quería It hablarte. was you. Era a ti. Tell somebody it was you. Toca a alguien y dile, era a ti. And tell them it was me Y too. dile, y también era yo.
How many times does God have to tell you ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir, to get up and do something levántate y haz algo? before you drop everything Antes de que tú sueltes todo and you follow what He's calling you to y do? tú sigas lo que Él quiere que tú That's a hagas. sermon all on its own. Eso es un mensaje en su completo ahí. But I'm going to leave it right there. Pero lo voy a dejar ahí. Verse 21. Versículo 21. Going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them. Dice el versículo 20, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca con su padre, remendando las redes. Jesús los llamó. And immediately, E inmediatamente, let's read that again. And e immediately, inmediatamente, they left the boat and their father and followed him. ellos dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Here we have fishermen. Aquí tenemos pescadores. This was their job. Este era su trabajo. If Jesus showed up at your job Si Jesús llega a tu trabajo and he said, come follow me, y te dice, ven, sígueme, just come follow me. ven, sígueme. How many of you would drop everything you're doing? ¿Cuántos de ustedes dejarían lo Don't que están answer that haciendo? question. Y no me conteste. Be careful. Tengan cuidado. But here's the reality. Pero aquí está la realidad. These men Estos hombres were just doing their job. estaban haciendo su trabajo. They were fishermen. Eran pescadores. They could have said, Jesus, Ellos podrían haber dicho, I appreciate the offer, Jesús, yo aprecio la but we're going to oferta, pass pero vamos a pasar because this is our livelihood. porque de esto nosotros vivimos. This is our food. Esta es nuestra comida And I just can't just come follow you. y yo simplemente no puedo irme a seguirte. But you see, Pero puedes ver, when you understand the kingdom, cuando tú entiendes el reino, you understand tú entiendes that everything must be dropped que todo tiene que ser at the soltado foot of the king. a los pies del rey. That whatever you were doing, Que cualquiera que sea lo que tú estabas you haciendo, drop your mission tú sueltas tu misión to go after his mission. para ir tras su misión. There's a reorientation. Hay un cambio de dirección. These men followed Jesus Estos hombres siguieron a Jesús immediately. inmediatamente. And you're probably thinking, that's a nice story. Y ustedes dirán, eso es una historia But linda, that's not reality in 2024. pero esa no es la realidad en el 2024. It needs to be your reality. Tiene que ser tu It realidad. needs to be your reality. Tiene que ser tu realidad. That's why things aren't working out the way you hoped they would work out. Por eso es que las cosas no salen de la forma que tú querías que salieran, Because that's not your reality. porque no es tu realidad. The Bible tells us in Matthew 13 La Biblia nos dice en Mateo 13 about a man sobre un hombre who found a treasure. que consiguió un tesoro. It was a treasure that was hidden in a field. Era un tesoro que estaba en un campo. And when he recognized that treasure, Y cuando él se dio cuenta de ese tesoro, he put the treasure back in él devolvió el tesoro a donde estaba and he hid the treasure. y lo escondió. And he went out. Y él salió And the Bible says that he sold everything he had y la Biblia dice que él vendió todo lo que tenía just so he could go buy that field. solo para ir y comprar aquel campo. Because he understood something. Porque él entendió algo. What's in that field Lo que estaba en ese is campo greater than everything I have. es mucho más grande de lo que yo tengo. Jesus uses this parable Jesús usa esta to parábola talk about the kingdom of God. para hablar del reino de That the Dios. kingdom of God Que el reino de Dios is worth you selling everything you have vale el que tú vendas todo lo que tengas and reorienting your life y cambies la dirección de tu vida around the kingdom of God. para que esté alrededor del reino de Letting go Dios. your kingdom, Soltando tu reino, selling everything you have vendiendo lo que tienes so that you can go after the kingdom of God. para que tú puedas ir tras el reino de Dios. You remember the rich young ruler? ¿Se acuerdan aquel gobernante joven? He said, what must I do to be saved? Él le preguntó, ¿de qué tengo que hacer para ser salvo? Jesus said, sell everything you have Y cuando Jesús le dijo, vende todo lo que and tienes, go give it to the poor. dáselo a los Right? pobres. He said, sell everything. Él dijo, vende todo. And what happened with that young man? ¿Y qué pasó con ese joven? The Bible says that he walked away sad La Biblia dice que él se apartó, fue triste because he had a lot. porque él tenía mucho dinero. Let me tell you something. Some of us have a lot. Algunos de nosotros tenemos mucho And to drop everything for the y kingdom dejar todo por el reino is a big deal. es algo grande. Some of us don't have that much. Algunos de nosotros no tenemos tanto. I just got like $3 in my Yo pocket. tengo como $3 That's en all mi I gotta bolsillo. drop. Es lo único que tengo que soltar. Done. Pues ya lo solté. Right? But it's about reorienting our lives. Pero se trata de cambiar la dirección de nuestra vida, Looking at the kingdom of God. mirando al reino de Dios. Jesus' most important message. El mensaje más importante de Jesús. He said, repent, Él dijo, arrepentíos, turn around, volteen, den una vuelta, because the kingdom of heaven is at hand. porque el reino de los cielos se ha acercado.
Some of us might be thinking, Algunos de nosotros estamos pensando, bruh. hermano, No, bruh. bro, chacho, Chacho. That's a good one. What's in it for me? ¿y qué hay en esto para mí? Because I know Porque yo sé, you came to Jesus tú viniste a Jesús because you were looking for something for you. porque tú estabas buscando algo para ti. No shade, I get it. Y no es vergüenza, yo entiendo, I get it. yo entiendo. Because I came here Porque yo vine aquí looking for something buscando algo for me. para mí. Then I started reading the Bible. Y después comencé entonces a leer la Biblia. And then I realized, Y me di cuenta, wait a second, espera un segundo, this is not about me. esto no se trata de mí, This is about God. se trata sobre Dios. And now I felt a certain type of Y way. ahora me comencé a sentir de cierta forma. Because isn't it about us? Porque no se trata de nosotros. Let me tell you, Déjame decirte, it's the kingdom of God. es el reino de Dios. And in God's Y en kingdom, el reino de Dios, He is the king Él es el rey of His people. de su gente. Where do you fit in? ¿Dónde tú entras? We are His people. Somos su pueblo. And we get to live under His rule. Y tenemos el privilegio de vivir bajo su This gobierno. is the kingdom of God. Este es el reino de Dios. And by the way, not just this Y church, por cierto, no solo esta iglesia the Bridge Church down in central South Jersey, y la iglesia Bridge Yeah. en el sur de New Jersey they're also part of the kingdom of God. también son parte del reino de The Dios. churches that are biblically based Aquellas iglesias que son basadas en la Biblia, in our en town nuestro pueblo, are also part of the kingdom of son God. también parte del reino de Dios. There is a universal kingdom of God. Hay un reino universal de We're de part Dios of the universal church. y somos parte de esa iglesia universal. We are a part of God's kingdom. Somos parte del reino de Dios. We are His people. Somos su pueblo. But I want to read to you what happens Pero yo quiero leerte lo que sucede when people repent. cuando la gente se arrepiente. When people repent, Cuando la gente se arrepiente, when people drop everything, cuando la gente suelta todo. I'm going to show you what happens. Déjame decirte lo que sucede. The first thing you should know Lo primero que debes saber is that things get into their proper order. es que las cosas caen en su orden Right? apropiado. When things are set up in an orderly fashion, Cuando las cosas se acomodan, se hacen en una forma everything ordenada, just kind of seems to fit in. todo pareciera que cae en su You, lugar. you ever worked on a puzzle ¿Alguna vez han hecho un rompecabezas? and you got the main pieces together Tienen las piezas principales and then you're like at your last 2 or 3 little y pieces? tienen las últimas piezas, 2 y 3 piezas. What happens? ¿Qué sucede? They all just kind of fit in. Es como que caen en su lugar. Because when you put things Porque cuando tú pones las cosas into their proper order, en el orden apropiado, everything else seems to follow. todo lo demás cae en su lugar. Oh my gosh. I want to read verse 23 for you. Yo quiero leer el versículo 23 para ustedes. Jesus went throughout Galilee, Jesús recorría toda Galilea, teaching in their synagogues, enseñando en las sinagogas, proclaiming the good news of the kingdom. predicando las buenas nuevas del Evangelio. And this is what happened. Y esto es lo que sucedió. And healing every disease and Y sickness among the people. sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. What started happening? ¿Qué comenzó a pasar? Miracles. Milagros. Miracles. Milagros. You know what our problem is? ¿Tú sabes cuál es nuestro We're problema? going after the miracle Estamos yendo tras los milagros and not going after the God of the miracle. y no vamos detrás del Dios de los He's not the milagros. center of our Él attention. no está siendo el centro de But nuestra when He atención. becomes the center of our attention, Pero cuando Él se convierte en el the centro de nuestra miracles will atención, follow. los milagros The pasos miracles will seguirán. follow. Los milagros nos seguirán. God will start doing a new thing. Dios comenzará a hacer algo nuevo. Jesus didn't preach miracles. Jesús no predicó He milagros. didn't preach miracles. Él no predicó milagros. He preached repentance. Él predicó arrepentimiento. Jesus preached repentance. Jesús predicó arrepentimiento. Jesus preached the kingdom of God. Jesús predicó el reino de Dios. Seek the kingdom of God first. Buscad el reino de Dios And all the primeramente. things will be added to Y you. todas las demás cosas serán añadidas. What does the Bible say? ¿Qué es lo que dice la Biblia? What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Your heavenly Father Tu Padre Celestial knows what you have need of. sabe de qué tienes necesidad. You know, if you're a parent, Si tú eres un padre, you know that the easiest way for your child to get something out of you tú sabes que la forma más fácil que un hijo te saque algo a ti is not to tell you how much they want something.
No es que te digan cuánto tú quieres, cuánto ellos quieren algo. Because if they want something all the time Porque si ellos quieren algo todo el tiempo and all they're doing is asking you for stuff, y lo único que hacen es pedirte y pedirte y but they pedirte never spend time with mom or dad, y nunca pasan tiempo con mami o con and they papi never look for you y nunca te buscan, other than when they want something from you, solamente cuando ellos te necesitan. you're a parent, Tú eres un padre, but you can sniff it. tú lo hueles, You know. tú sabes. Why are they calling me? ¿Por qué me están llamando? Maybe if they're older, Quizás si son más grandes. they never call. Ellos nunca llaman. Wonder what he wants. Me pregunto qué querrá. Wonder what she wants. Me pregunto qué querrá ella. Right? The easiest way, La forma más fácil. you know this as a parent, Tú sabes esto como un padre. is to spend some time with me. Es pasar tiempo Love conmigo. me for me. Ámame por quien yo And soy. show me true love. Y muéstrame verdadero amor. And want to spend time with me. Y quiero que quieras pasar tiempo In conmigo. fact, sometimes Es más, a veces, when you're that kind of a child, cuando tú eres ese tipo de hijo or when you're that kind of a person, o cuando eres ese tipo de persona, your parents will just lavish things about you. los padres te dan, te regalan cosas. They know what you have need of. Ellos saben de que tienes They see you necesidad. wearing those sneakers. Ellos te ven bien usando los We gotta do something about this child tenis. Oh, tenemos que hacer algo con who I este love chico, so much. a quien amo tanto. Let me tell you something. Déjame decirte, It's about focusing on God. se trata de enfocarnos en Dios. It's always been about the kingdom of God. Siempre ha sido sobre el reino de Dios. It will always be about the kingdom of God. Siempre será sobre el reino de Those that Dios. were here on Tuesday, you know that it's about the kingdom of God. Aquellos que estaban aquí el martes saben que se trata del reino de And when did Dios. the kingdom of God start? ¿Y cuándo comenzó el reino de Dios? All the way back in Genesis chapter 1. Desde el principio, desde de Génesis When capítulo God 1. began creation. Cuando Dios comenzó la And when creación. God created you and me. Cuando Dios te creó a ti y a And mí. when he gave us his law. Y cuando Él nos dio su ley. That's when we became part of his kingdom. Ahí fue cuando nos hicimos But parte we de got su away reino. from that kingdom. Pero nos alejamos de ese reino. What's heaven all about? ¿De qué se trata el cielo? It's about a restoration of the kingdom. Se trata de la restauración del reino. It's all about God's kingdom. Todo se trata sobre el reino de And when it Dios. works in God's kingdom, Y cuando trabaja en el reino de Dios, God begins to restore things. Dios comienza a restaurar las cosas. If you need healing, you start receiving the Si healing. necesitas sanidad, comienzas a If you recibir need la provision, sanidad. you start receiving the provision. Si necesitas provisión, Dios comienza a proveer. But you've got to make it about the king, Pero tienes que enfocarte en el rey. not about the king so that you can get it, Y no es que lo hagas sobre el rey para que él te dé algo, but about the king so that you can get the king. sino que lo hagas sobre el rey para que tú puedas obtener al rey. We sang earlier, Cantamos anteriormente, if I have you, si te tengo a ti, I have it all. lo tengo todo. My beloved, Mi amado, you are Jesus. eres tú, Jesús. It's about the king. Se trata sobre el rey. It's about the Se kingdom. trata sobre el reino. Jesus preaching Jesús, la prédica de Jesús was repent, era arrepentíos, for the kingdom of heaven porque el reino de los cielos is at hand. se ha acercado. We're going to pray, and Vamos a orar. I want you to just bow your heads Yo and quiero close your que eyes. cierren los ojos y bajen. Hallelujah. Thank you, Jesus.